El domingo pasado, si usted quiere ver o escuchar la prédica, ahí se suscribe a nuestro canal, que se llama Pastor Rubén Ceja. Ahí se suscribe y ahí sencillamente puede. Con eso también nos ayuda a predicar la palabra de Dios y nos deja algún comentario si les gustó la prédica, si Dios le habló, le ministró en sí. Ahí estuve hablando acerca, el domingo pasado hablamos cuando Jesús le dice a una mujer: oh, qué grande es tu fe. ¿Sí? Y hoy justamente quiero hablar de otra mujer. La primera mujer que hablé acerca, la Biblia no da nombre, pero eso es lo de menos. Se trata de la mujer cananea, la mujer a la cual fue a pedir un milagro por la vida de su hija, porque su hija está endemoniada. Yo le aconsejo que lo pueda escuchar, va a bendecir mucho su vida. Tengo muchísimos comentarios que me han hecho llegar y claro que eso nos incentiva y motiva nuestros corazones a saber que también estamos en el buen camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y en esta oportunidad también voy a hablar de este tema, voy a hablar de la mujer, de una mujer que tampoco da el nombre. ¿Sí? No da el nombre de esta mujer, pero las características de estas dos mujeres, ¿sí? La que prediqué el domingo anterior y la que voy a predicar en esta noche, las características de estas mujeres son mujeres de fe. Y dice la palabra de la siguiente manera, dice la palabra así en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Qué trágico. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es impresionante esta palabra. Quizás ha leído muchas oportunidades, porque no habrá escuchado también un mensaje relacionado a la mujer que toca el manto, pero quisiera leer nuevamente, porque vio qué bueno que es cuando uno lee la Biblia, pero cuando otro la lee, ¿sí? Parece ser que se crea dentro de nosotros una expectativa y parece que al escuchar produce y emite y nos da luz a nosotros, y podemos interpretar y podemos saber y ampliar inclusive, y Dios ministra justamente a nuestras vidas. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella en su corazón, me imagino, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama de tu gracia, unge mis labios, mi corazón. Señor, soy insuficiente, Dios, para dar palabra, Señor, pero no es mi palabra, es tu palabra. Señor, en esta tarde noche derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra en esta noche. Bendícenos, bendice, Señor, y gracias a la gente que nos sintonizan, que están en sus hogares, que están en sus casas, que están en sus trabajos, a donde se encuentra, ministralos en esta noche. Usa
Usa mi vida, Dios del cielo. Padre, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, te damos gracias y a ti te damos este aplauso glorioso, a ti que vives y que reinas por siempre y para siempre, Señor Jesús. Amén, amén. Aquí da gusto predicar. ¿Hace cuánto que anhelaba poder tener una reunión en vivo? Pero gracias a Dios y con la gente, ¿no? Quiero hablar de la mujer desahuciada. Ese sería el título. La mujer desahuciada. Literalmente, esta mujer desahuciada. Pero cuando buscamos en el diccionario la definición o lo que significa desahuciar, encontramos que no tiene esperanza, que ya no tiene esperanza. Otro significado, quitar a uno la esperanza de conseguir lo que desea. Wow. Eso significa la palabra desahuciar, quitar a uno la esperanza de conseguir lo que desea. Sí, nosotros hemos leído y quizás mucha gente que nos está escuchando, ¿sí?, a través de las diferentes plataformas digitales o viendo a través de las redes sociales, que está en estas condiciones, literalmente. O quizás acá también, ¿por qué no? Desahuciados, literalmente desahuciados, y que nos han quitado la esperanza de tener la salvación, de que los problemas o que las grandes dificultades se acaben. Y pareciera que indudablemente como si fuese porque para esta mujer no hubo más esperanza o no hubo más una salida. Pero como nosotros siempre decimos, la última palabra la tiene Dios. La última palabra no la tiene los exámenes. Aunque son verídicos, aunque los exámenes o el chequeo sea contundente, los exámenes no tienen la última palabra. La última palabra no lo tienen los médicos, ni tampoco lo tiene un profeta. La última palabra la tiene Dios. La última palabra es la que tiene Dios. Y nosotros debemos de confiar. Por eso esta historia debe darnos a nosotros, a vos, a mí, a usted, nos debe de generar y nos debe de provocar y nos debe de dar fe, creer, para creer que Dios tiene un mecanismo, que Dios tiene protocolo, que Dios tiene formas, que Dios tiene maneras para que ocurra un milagro, para que Dios se manifieste en favor de nuestras vidas, en favor de nuestros corazones. Y esta mujer va y toca a Jesús de Nazaret, y ella dijo: si tan solo tocare. Ni siquiera él se dio cuenta. Usted diría: pero ¿cómo? Dios no se puede dar cuenta. Es que fue y lo tocó de atrás. La tocó. La mujer se fue y tocó al maestro. Lo tocó de atrás. Y dice que la enfermedad desapareció. Ahora, es interesante, es importante. Nosotros leíamos las escrituras, pero una mujer que de hacía, dice, 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos. Pero también nos da una instrucción la palabra. Y es importante e interesante que nosotros podamos entender, porque indudablemente, hay una instrucción. Primero, tengo que estar enfermo. Porque esta mujer dice que estaba enferma, desahuciada por los médicos, y aún dice que le iba peor. Esta palabra no es para gente sana, sino para gente que está enferma. Gente que tiene una necesidad en su vida. Esta palabra no es para gente sana, sino para gente que verdaderamente está necesitando un milagro. No sé cuánta gente en esta tarde que está escuchando y dirá: pastor, yo soy esa persona, yo soy una persona que estoy enferma y que necesito un milagro.
hay una instrucción en esta corta historia, en la historia de esta mujer, hay una instrucción y que es fundamental. Dice la Biblia que una mujer que de hace 12 años padecía de flujo de sangre. La primera condición, que estaba enfermo o estaba enfermo, ¿sí? Y necesitaba justamente, y nos da detalle las escrituras, que su enfermedad se iba agravando más. Y habían pasado 12 años y padecía de un flujo de sangre. Y la enfermedad de la mujer la excluía de todas las celebraciones, de todas las fiestas, la excluía a esta mujer. La Biblia nos habla en el libro de Levítico, capítulo 15, versículo 25. Dice así, Levíticos 15, 25. Y la mujer, cuando siguiere de flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, dice Levítico 15, 25, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Esta mujer, todo lo que tocaba, contaminaba. Así dice la Biblia. Entonces, por eso ella estaba excluida. Ella no podía participar porque tenía, indudablemente, sufría de una enfermedad. O sea que ella no podía acercarse a la gente porque estaba contaminada. Primera condición de una enfermedad. Por eso es interesante, esta palabra no es para la gente sana, sino para los enfermos. Los médicos van a los enfermos, no van a los sanos. Pero es interesante la experiencia que vive literalmente esta mujer. Había sufrido mucho de una continua hemorragia. Me imagino la situación desde, no eran unos días, eran 12 años, no eran 3 años, no eran 6 años, no eran 9, ni 9, eran 12 años. Terrible la circunstancia. Y esta sanidad fue llevada a cabo mientras Jesús iba caminando. El milagro ocurre cuando Jesús iba caminando a la casa de Jairo. ¿Recuerda? Que vino Jairo y estuvo hablándole, le dijo: Señor, ¿por qué no desciendes? Mi hija está enferma. Y Jesús, cuando iba de camino, dice las escrituras, iba de camino hacia la casa de Jairo. Entonces aparece esta mujer. Jesús va a la casa de Jairo. Jesús va caminando. Una gran multitud rodea al Señor. La primera condición, está enferma. Número 2, 12 años padeció esta mujer para recibir un milagro de Dios. Pero lo que más me llama la atención de esta mujer, es que la multitud apretaba al maestro. Era algo imposible. Jesús, rodeado de hombres o rodeado de discípulos o de los apóstoles, como quiera llamarle, más la multitud de la gente y más y que él iba caminando, imposible. Era que prácticamente casi era imposible poder llegar justamente a donde estaba Jesús de Nazaret. Era imposible. Yo pienso esto, que una mujer que se acerque a Jesús está rodeado de gente. Es imposible. Imposible. Pero dice las escrituras que mientras Jesús iba caminando, esta mujer iba por detrás. Y lo importante es de que nosotros debamos de caminar, que nosotros debamos de transitar, que nosotros debamos de que mientras tú y yo caminemos en el Señor Jesús, no estamos exentos. Que venimos a la reunión, que caminamos detrás del Señor, no estamos exentos de tener enfermedades. No estamos exentos. Por el hecho de caminar siguiendo al Maestro, no estamos exentos. En algún momento nos podemos enfermar. En algún momento podemos estar enfermos, pero es necesario, ¿sí? O lleno de dolores. Pero mientras tú y yo caminamos, Dios tiene el poder para sanarnos.
Dios tiene el poder para sanar. El problema es, ¿sabe cuándo? Es el problema que cuando nos paramos. El problema es cuando nosotros nos detenemos en la vida. Ese es el problema. Pero mientras nosotros caminemos detrás de Jesús, no estamos exentos de enfermarnos o tener dolores. No estamos exentos. Pero si nosotros no nos detenemos, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de ayunar, cuando nos paramos, cuando nos detenemos, ese es el problema. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Pero mientras tanto, mientras nosotros caminemos, mientras nosotros vayamos detrás de Jesús, no estamos exentos a los dolores o no estamos exentos a las enfermedades. Pero esta mujer caminó, esta mujer se fue detrás. Ese es el problema cuando me paro, cuando nos quedamos ahí detenidos. Pero dice que ahí el problema cuando usted se para, ahí el problema se agudiza, se complica. Es complejo en la vida de la persona. Pero cuando nosotros caminamos en Dios, cuando nosotros seguimos al Maestro, entonces es fundamental, es importante para nuestras vidas. En el libro del Evangelio de Lucas, fíjese cuán importante es. Porque acá esta palabra nos da instrucciones. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. La importancia de caminar. Mire lo que dice las Escrituras. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron, ¿qué cosa? Fueron limpios. Si ellos se paran a conversar y a hablar entre ellos, ¿por qué no vino? ¿Por qué no viene a orar por nosotros? ¿Por qué no viene a ponernos la mano, a imponernos las manos? Sino que Jesús les da una instrucción. Y la instrucción es, ¿cuál es? Vayan a la iglesia, vayan al sacerdote. ¿Dónde está el sacerdote? En la iglesia. Le dan la instrucción. Nosotros tenemos que aprender a percatarnos, a entender y a seguir las instrucciones que Dios nos da a través de la palabra. A través de la palabra. Por ejemplo, a veces uno dice: Señor, yo quiero que me des dinero. Y Dios no te debe nada, no tiene por qué darte dinero. ¿No? Dios no tiene por qué darte dinero. Señor dice: quiero que me des dinero. No, y Dios nunca te va a dar dinero. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado principios. Nos ha dado la palabra y nosotros los principios los debemos de creer y los debemos de ejecutar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que Dios nos está hablando y qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces, aquí vemos que vienen estos hombres y de lejos le dicen que tengan misericordia. Entonces Jesús le da una instrucción, le da una orden y le dicen: vayan a la iglesia, porque en la iglesia van a encontrar al sacerdote y muéstrense al sacerdote. Ahora, ¿qué pasaría si ellos están ahí charlando, están hablando? Decía: pero ¿cómo? ¿Qué? ¿No viene a orar por nosotros? ¿Qué no viene a imponernos la mano? ¿Por qué no se acerca? Pero cuando vos te detienes, ese es el problema. Cuando no aprendemos a recibir la revelación o la instrucción de Dios, ahí es cuando se complica la vida, ¿sí? Se complican nuestras vidas. Por eso es tan importante recibir las instrucciones. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron porque creyeron.
Por eso se fueron. Ellos no discutieron, ellos no dijeron, ¿por qué no viene? No, no, ellos le creyeron a la palabra, recibieron la palabra, atesoraron la palabra y se fueron. Dice las Escrituras, y se fueron. ¿Y qué dice la Biblia? Que mientras iban, ¿fueron qué cosa? Fueron limpios. Mientras iban, fueron limpios. Hay gente que se quiere sanar sin ir al sacerdote, sin ir a la iglesia. Sí, es verdad, se quiere sanar. Hay gente que quiere sanar y no quieren tener un compromiso con Dios. Hay gente que se quiere sanar y no deja los vicios. Hay gente que se quiere sanar y no deja de pecar. Entonces, es importante que nosotros podamos entender en esta noche qué es lo que Dios nos está enseñando y qué es lo que Dios está desafiando a nuestras vidas, a nuestros corazones en este tiempo. Hay una instrucción, tenemos que ir a la iglesia. Esta sociedad no le gusta la iglesia. Esta sociedad es anti Dios. No les gusta. Es anti Dios. Es terrible la circunstancia que nosotros mayormente estamos viviendo. Y a veces uno se detiene en la vida. Y ese es el problema cuando te detienes. Cuando te detienes, y yo sé que hay momentos muy difíciles. Yo sé que hay momentos que te obligaron a apartarte y dijiste, no quiero saber nada con la iglesia. Y ahí estás parado. Y te detuviste en el tiempo y estás ahí, estás gastando en médicos todos los recursos porque te paraste. Nosotros los evangélicos no estamos exentos a las enfermedades. Yo tuve una enfermedad, pero seguí avanzando y seguí creyendo. Nunca debes de detenerte. Entonces nosotros debemos de entender justamente cuál es el propósito de Dios. Que hizo que esta mujer reciba un milagro extraordinario en su vida y en su corazón. Quiero decirte esto, no nos paramos, seguimos avanzando. Y cuando tú avanzas, algo sucede mientras el evangelio es tu estilo de vida. Mientras que el evangelio es un estilo de vida, no es una religiosidad, no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. No es una cuestión de tranquilizar la conciencia, ni nada por el estilo, sino que en definitiva es un estilo de vida en el reino de Dios. El evangelio es eso, es un estilo de vida en el reino de Dios. ¿Me voy a enfermar? Claro que me puedo llegar a enfermar. Pero ¿qué pasa? Dios me puede limpiar, Dios me puede sanar, Dios puede resolver el problema. El problema es que muchas veces uno se para y ahí es cuando empieza a renegar. Te detuviste, te enojaste, te enfureciste. Entonces esto te paró y te detuvo. Y dijiste, no voy más a la iglesia, no quiero saber nada con la gente. Y te paraste y te quedaste ahí parado. Esta mujer vio la multitud. Podía haber sido un obstáculo para ella. Ella vio una multitud y podría haber dicho, es imposible. No, es imposible que llegue. Pero ella siguió. Eso es lo extraordinario, que esta mujer, la multitud no fue un obstáculo para ella. La multitud, los hombres, la gente que apretaba al maestro, que era imposible poder llegar, ella se sacó. No fue un obstáculo, no fue una barrera para ella. Ella siguió caminando. Por ahí a la gente dice, vamos a la iglesia, y dice, no, este no es el tiempo. Más adelante voy a ir a la iglesia. Pero esta mujer siguió adelante. Si yo quiero que Dios haga un milagro, yo tengo que avanzar. Yo tengo que ir en la dirección de Jesús de Nazaret. Ella oyó hablar del Señor. Y quizás alguna vez había dicho ella, ay, Dios. Y vio la gente. Y nadie me saludó. Nadie me recibió. Ni el pastor salió a recibirme. Ni el portero me saludó. Entonces podía haber dicho, me voy. Entonces
Pero cuando oyó del Señor, y eso es lo extraordinario, yo tengo que tener una fe. Es justamente lo que hizo esta mujer. Esta mujer creyó, ella tenía fe y dijo en su corazón, pensó y dijo en lo más íntimo de su corazón: si solo toco el manto, yo voy a ser sana. Y la Biblia menciona en el capítulo 5, versículo 26 de Marcos, y dice así la palabra: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Escuche, en un solo versículo, la desgracia de una mujer. En un solo versículo, miren, en un solo versículo se ve la desgracia de esta mujer. En un solo versículo se ve el dolor de esta mujer. Porque no es solamente 12 años de enfermedad. Dice, número 1, sufrió mucho. Número 2, muchos médicos. Y eso me habla de que esta mujer buscó especialistas. Se asesoró y buscó gente que verdaderamente, número 3, gastó todo lo que tenía. Número 4 dice, no había aprovechado. Y 5, antes le iba peor. Ese es un solo versículo y se ve reflejado toda la desgracia de esta mujer. Porque no solamente estaba enferma económicamente porque lo había perdido todo. Y no solamente había perdido todo, sino que le iba peor. En un solo versículo. Es impresionante. Es impresionante cómo la circunstancia y la situación de esta mujer, que es lo que le lleva. Dice que había gastado todo su dinero. Y esta es la desgracia de muchas, esta es justamente la realidad o la desgracia de mucha gente en el día de hoy. Gente que hoy en la ciudad, usted va, yo en la ciudad que yo vivo, hay más farmacias que supermercados. En cada esquina hay una farmacia. En cada lugar hay una farmacia. Lleno de remedios. Las farmacias están llenas de remedios que no sanan. El medicamento solamente te mantiene. No te sana. El medicamento te mantiene. Y acá en el barrio, no sé cuántas, yo justamente antes de doblar para acá, para venir, me encontré justo en la esquina y hay una farmacia que está lleno de medicamentos. ¿O no es así? Está lleno de medicamentos, nada más. Sí. Ahora la pregunta, ¿Dios quiere que sigamos así? Se preguntó, ¿Dios verdaderamente quiere que nosotros sigamos así, enfermos, desahuciados, mal? Que perdimos las esperanzas de salir con vida, que no hay respuesta, que no hay soluciones. Y este será el estilo de vida para nosotros. Gran parte de la gente de la jubilación se va en medicamentos. El 30% o el 40% se va en medicamentos. Siendo que se podría aprovechar ese 40 o ese 30% para que puedan disfrutar con sus nietos y con sus hijos, ¿no le parece? Por eso es tan importante esta palabra. Y estoy hablando de una mujer de fe, de una mujer que no se detuvo, que una mujer que puede inspirarnos, que la Biblia no da nombre, aunque el nombre no importa, sino lo que ha llevado justamente a encontrarse con el maestro, a esta mujer. Pero es la desgracia de esta humanidad, de sufriendo mucho, de muchos médicos, gastando todo lo que tiene, nada había aprovechado. No sé si habrá gente que nos escucha, que nos miran a través de las diferentes redes sociales,
que se encuentran en estas condiciones. Alguien diría: pastor, usted está hablando de mí. Lo único que falta es que me diga el nombre. Porque es así la realidad. Así es la situación que nosotros vivimos, que nosotros atravesamos. Y aquí vemos el fracaso de los médicos. De repente hay muchos médicos que son exitosos en las operaciones, pero hay otros que no. Hay otros que llegan a un determinado momento y dicen: hasta aquí hemos llegado, ya no podemos hacer nada, solamente esperamos un milagro. Solamente esperamos un milagro. Pero fíjese lo que dice en el verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Con el transcurso del tiempo, 12 años, resultaba más evidente para la mujer el carácter crónico de la enfermedad que ella tenía. Era crónico, era cada vez más doloroso, era más difícil, era más terrible. Y no solamente eso, sino que sus recursos se estaban terminando. Es un inútil intento de curarse, sin duda. Todo esto así que ella nunca se desanimó. Siguió confiando, siguió caminando. Pero lo extraordinario es el verso 27 que dice: y cuando oyó hablar de Jesús, y es aquí a donde verdaderamente debe de haber un quiebre en nuestras vidas. Pero dice la mujer que cuando oyó hablar de Jesús, ahí tiene que haber un quiebre en mi vida, en mi realidad. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Entonces ahí es una decisión. Ahí es donde debe de producirse. Porque ella dice cuando oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. ¿Sabe lo que me gusta justamente de esta mujer? Es esto. Con gente de fe, gente que se atreve a creer, gente que se atreve a creer, no que viene, que dice: pastor, yo estoy enfermo, quiero que venga, que ore, que me imponga las manos. Esta mujer tranquilamente. Esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar a Jesús? Ella reconoce que es una mujer y que todo lo que tocaba contaminaba. Entonces ella no podía movilizarse, ella no podía moverse. Ella sabía, escuchen, ella sabía el tiempo que cuando el flujo era mucho más intenso, entonces ella, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que pararse. Ella conocía su debilidad, ella conocía su diagnóstico, ella sabía de la circunstancia que ella estaba viviendo. Pero aún a pesar de eso, esta mujer fue tranquila. Una mujer, ella se convenció que si tocase solamente el borde del manto sería sana. No bastaba tener una necesidad, mirar a mucha gente, si me saludan, si no me saludan. ¿Qué me garantiza esta palabra? Que si yo hago lo correcto, esta palabra, ¿qué es lo que me garantiza? Que si yo sigo la instrucción y si yo hago lo correcto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ella vino por detrás y tocó el borde. Y dice la palabra, no dijo: Señor, orame, Señor, imponeme las manos. Ella secretamente, ella quiso pasar desapercibida. Ella quiso pasar en secreto, que nadie se enterase de su necesidad. No vino impulsiva, no vino agresiva. Dice: Señor, quiero que venga, que ore, que me impongas las manos. No, ella silenciosamente. Porque la fe es así, es humilde. Por eso es importante que nosotros debamos de creer a la palabra. Por eso es tan importante, porque de nada sirve que tengamos una necesidad. De nada sirve que nosotros vengamos a la iglesia.
Lo importante que yo tengo que saber es que yo tengo que tener fe. Porque esta mujer llegó a un determinado momento, ella dijo, pensó, creyó, tuvo convicciones en su corazón. No dijo si yo hablo con el pastor, si yo hablo con los líderes. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto sería sana. Wow, es impresionante. Lo único que debes de tener, o que debemos de tener en este tiempo, es tener fe. Dios suelta esta palabra en esta noche para nuestras vidas, para desafiarnos, para que nosotros podamos creer en Dios. ¿Cuáles son las condiciones para recibir un milagro? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tienes que enviar un cheque a la iglesia? No. No tienes que enviar. ¿Cuál es la condición? Creer. Esta mujer ha traspasado todos los límites. ¿Tienes que pagar algo? No. ¿Tienes que hacer un cheque? ¿Esas son las condiciones? No. Las condiciones, sencillamente, debes de creer. Yo te invito a que te coloques de pie en esta noche. Solamente debemos de creer. Una mujer desahuciada. Una mujer con limitaciones. No fueron 3 años, no fueron 6 años. Esta mujer sufrió 12 años y aún le iba peor. Pero cuando, la Biblia dice, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Y quisiera en esta noche poder orar ahí como estás. Que puedas tomar una decisión, una determinación en tu vida, y tiene que haber un quiebre. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Porque el oír, estoy recibiendo las instrucciones y lo que Dios me está dando, el protocolo de la forma y de la manera cómo van a suceder las cosas o cómo van a ocurrir en mi vida. Por eso en un determinado momento dice las escrituras en el verso 29. El verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuán importante es que es tener fe. ¿Sabe por qué? Porque el 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. No fue mañana, no va a ser pasado, no va a ser el mes que viene. Cuando nosotros recibimos una instrucción como esta, una mujer de fe impresionante, dice las escrituras que esta mujer dijo, tan solo me fuera y tocara el borde, y enseguida y al instante se secó. Dios tiene el poder para secar el coronavirus. Dios tiene el poder para secar un cáncer, una leucemia. Pero la condición es de poder creer en el poder de su gloria. Cierra tus ojos.